Muy buenos días. Hoy les vengo a hablar de la STS de Matemáticas, que lleva como título Apoyo al Plan de Área de Matemáticas en Educación Remota y en el Esquema de Alternancia. Esta STS constituye el espacio de la formación para el acompañamiento situado del ciclo de apertura 2021. Este tiene como compromiso orientar un marco de actuación pedagógica que guía a los docentes de los establecimientos educativos focalizados en la propuesta curricular del área de matemáticas. En este sentido se busca aportar a la formación de los niños y niñas de nuestro país de tal manera que la matemática esté impregnada en su ser y el desarrollo de un pensamiento matemático que represente un apoyo para su vida diaria y futura. Bueno, aquí podemos observar la estructura de la STS, donde empezamos con una bienvenida, una exploración, una estructuración, práctica, conferencia y cierre. Tenemos un objetivo general que es identificar un marco de actuación pedagógica en la propuesta de educación con un esquema de alternancia que oriente a los docentes de los establecimientos educativos focalizados en la propuesta de ajuste del plan de área de matemáticas en el año 2021. Tenemos unos objetivos específicos. El primero es identificar los elementos del plan de área que son susceptibles de ser modificados para la construcción de una propuesta de planificación para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el contexto de la educación remota y alternancia, teniendo en cuenta la flexibilización curricular en el marco del programa Todos Aprender. El segundo es consolidar elementos curriculares para la toma de decisiones en el planteamiento del plan de área de matemáticas para el 2021, reconociéndolos en la implementación del instrumento presentado. Bueno, aquí vemos el marco de 3 escenarios. Cuando estábamos en educación presencial, luego pasamos a educación remota y luego educación en alternancia. Esto nos ha llevado a modificar algunos elementos de nuestra práctica pedagógica y que tenemos que seguir modificando para responder al esquema de alternancia. Todo ello en el marco que denominaremos la armonización curricular. Esta armonización la podemos ver reflejada en las guías de aprendizaje, guías que a través de los principios de autonomía, motivación y mediación han permitido potenciar las interacciones entre docente y estudiante a través del uso de diversidad de recursos como los de Colombia Aprende, materiales educativos de matemática y lenguaje y el uso de diversas plataformas para la comunicación con los estudiantes. Todo ello hace parte del aula extendida, un aula que trasciende los muros y que privilegia las interacciones entre docente y estudiantes a través de la multiplicidad de recursos educativos. Dentro de este proceso hemos estado trabajando en preguntas bastante complejas: cómo aprenden los estudiantes, qué deben aprender y cómo saber que han aprendido. Preguntas que nos llevan a cuestionarnos sobre las prácticas educativas y evaluativas y los aprendizajes que logran los estudiantes en cada uno de los escenarios mencionados. Tenemos muchos aprendizajes del año anterior. El primero es el acompañamiento pedagógico del tutor al docente, la necesidad que tiene el docente en su proceso pedagógico. El segundo, la comunicación con estudiantes y padres es vital para el proceso de enseñanza. El tercero, la planificación de clase en tiempos de aislamiento social se ha vuelto aún más importante y fundamental
en los procesos educativos formales. El cuarto, el seguimiento, realimentación y valoración de los aprendizajes es un tema pendiente en el escenario de la educación remota. Y el quinto, el uso de los materiales PRES entre texto y ATAL. El año anterior iniciamos un proceso de flexibilización curricular, una flexibilización que nos llevó a cuestionarnos sobre los contenidos, metodologías, los recursos y por supuesto la evaluación, respondiendo al qué, cómo, por qué, con qué y para qué enseñar y evaluar. Cuestiones que han estado presentes en estos momentos de pandemia con mayor prioridad que en años anteriores. Este proceso de flexibilización ha estado plasmado en nuestros documentos institucionales, en nuestro proyecto educativo institucional, en nuestro sistema institucional de evaluación, en los planes de área y de aula. Es el momento de preguntarnos qué modificación le hemos realizado a estos documentos, los hemos plasmado en su totalidad y cómo estos se ven reflejados en los planes de aula. Nos vamos a centrar en estos momentos en los planes de área. Los planes de área vamos a tener 3 elementos modificados. El primero son los aprendizajes a alcanzar en el área. Esto lo venimos trabajando desde el ejercicio de priorización del año anterior y la flexibilización del currículo que hemos venido realizando. El segundo, los elementos de la evaluación. En los elementos de la evaluación seguramente hemos venido involucrando nuevos instrumentos y nuevas técnicas que permitan que las evidencias de aprendizaje nos den cuenta real de aquello que han logrado y no han logrado los estudiantes. El tercero es el enfoque didáctico y metodológico que ha estado mediado por los elementos de mediación tecnológica y los elementos de mediación sincrónica y asincrónica, los elementos que le permiten al estudiante vivir las matemáticas y las otras áreas en el contexto de su hogar. Ahora nos enfrentamos a otra nueva situación, que el nuevo esquema de alternancia, un esquema que está mediado por 4 elementos básicos y es el análisis del contexto territorial, del comportamiento de la pandemia en el municipio, la gradualidad y progresividad que está a cargo de la Secretaría de Educación y los colegios y la participación y aceptación de las familias. Bajo este esquema de alternancia tendremos que repensar nuevamente nuestras prácticas curriculares y los invitamos en este momento a imaginarse cómo va a ser cuando los niños regresen bajo el esquema de alternancia, de acuerdo a las modalidades que ha venido definiendo cada uno de sus establecimientos educativos. En este marco vamos a seguir trabajando la armonización curricular. Esta armonización va a estar mediada por 4 elementos que deben complementarse entre sí. La disponibilidad de recursos y medios tanto a nivel institucional como a nivel familiar de cada uno de los niños, el contexto de la institución educativa y 2 elementos claves como atender al referente curricular pero manteniendo la economía institucional y la autonomía del docente. Este proceso de articulación lo vamos a denominar armonización curricular, que no es más que la integración de las adaptaciones y ajustes al currículo para el trabajo en casa y en alternancia educativa, de tal manera que se fortalezcan siempre los procesos de aprendizaje, acompañamiento y enseñanza en un trabajo articulado entre la familia, el colegio y la Secretaría de Educación. Bajo este esquema de armonización curricular, en los 3 escenarios que hemos venido
mencionando, es importante preguntarnos cómo lograr para que se armonicen esos aprendizajes, para atender a la educación remota y a la alternancia educativa. Y la segunda, ¿de qué manera seguimos acercando las matemáticas en este escenario del año 2021 para lograr que los estudiantes desarrollen conocimiento matemático y sobre todo que lo vean como útil en su vida cotidiana y en su vida futura? Responder a las preguntas anteriores no es inmediato, pero les dejaremos un instrumento que permita dar algún tipo de aproximación a esta respuesta. El primero de ellos lo estamos viendo en la pantalla y es un instrumento de valoración de los aprendizajes. En este instrumento podemos empezar a observar una propuesta de valoración de los aprendizajes, que en los aprendizajes de nuestra malla curricular para cada uno de los grados y nos permite valorarlo con relación al desempeño que presentan los estudiantes, si fue bajo, medio, alto. Ya lo han hecho en varias instituciones educativas. Si lo has venido desarrollando, entonces empieza a tomar decisiones de tipo curricular que nos permitan acercar a aquellos que están en bajo y medio a los niveles altos. Si ya hicimos el ejercicio con algún otro formato, lo podemos ir usando a nuestro plan de área. Si no, este puede ser un instrumento que nos ayude a fortalecer este proceso curricular. Luego de identificar estos aprendizajes que requieren mayor profundización en este año escolar. Este segundo cuadro que encontramos aquí, cada uno de los grados y las situaciones, problemas que traen nuestros materiales PRES, los respectivos centros de aprendizaje con los pensamientos que se desarrollan en esos centros de aprendizaje y los estándares y los DBA relacionados. Es una herramienta bastante valiosa para los procesos de diseño y planeación. Posteriormente encontramos unos ejes temáticos que se pueden desarrollar con esos centros de aprendizaje y finalmente unos objetivos que podemos trabajar en cada uno de esos centros de aprendizaje. La siguiente pestaña es una organización de los mismos centros de aprendizaje, pero un poco distintas. En este empieza el pensamiento numérico, el eje temático, el centro de aprendizaje y la situación problema. De igual manera es un elemento que nos puede servir para fortalecer nuestro proceso de planeación y profundización sobre los aprendizajes que identifiquemos en medio o bajo. Y finalmente, luego de tomar esas decisiones curriculares, nos presenta una guía de orientaciones para lograr esa armonización curricular en los planes de área. Para ello nos presenta unos elementos de análisis que son los elementos constitutivos del plan de área: identificación y articulación, evaluación de procesos, planes de apoyo para estudiantes con dificultades. Tenemos la metodología, las metas por grado y los diferentes elementos que podemos ver en el anexo, que este anexo se los voy a compartir posteriormente. Aparecen unas preguntas para guiar la reflexión. Estos enfocan la reflexión a los aspectos específicos del plan de área. Finalmente, algunas reflexiones que nos permitan ajustar nuestros planes de área para el 2021, atendiendo a la educación remota y a los esquemas de alternancia. Este es un documento que puede orientar en la actualización de los planes de área
para este año 2021. Este conjunto de herramientas pretende constituirse en un apoyo de flexibilización curricular que ya venimos realizando al interior de cada institución educativa. Esperemos que sirva para sistematizar todos aquellos esfuerzos, estrategias y recursos que hemos venido implementando en nuestra práctica educativa, en nuestra ruta, en los planes de área. Muchas gracias. Posterior a este video les voy a compartir el Excel, que es el instrumento que el PTA trae para este ciclo de apertura para ustedes los docentes. Entonces, en la parte inferior tienen unas pestañitas que ustedes van abriendo a medida que vayan leyendo la primera, abren la segunda y se van empapando de ella. Al final de este video les hice la explicación de ese instrumento para que la tengan en cuenta. Gracias.